Bien, buenas tardes con todos. Vamos a hablar el día de hoy del espectro de diseño. Vamos a aprender básicamente a construir el espectro de diseño con nuestra norma de 030 del año 2026. Para ello vamos a ir directamente al artículo 34, a ver si más recuerdo. Eh, el artículo 32 nos menciona directamente los procedimientos del análisis sísmicos, en el cual nos menciona pues que tenemos un análisis estático y un análisis dinámico como procedimientos para el análisis sismo resistente. Dentro del análisis dinámico modal espectral, que está pues en el subcapítulo 2, a partir del artículo 39, nos menciona en el artículo 41, nos da una expresión para poder nosotros calcular la aceleración en función pues de estos parámetros sísmicos, ¿no? Z por U, por C, por S, entre R por la gravedad. Esto es lo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar para poder construir nuestro espectro, ¿no? Y llevarlo pues al programa de análisis, ¿no? En este caso vamos a llevarlo al programa de TAP. Eh, para ello, vamos a tener que ir calculando cada uno de estos parámetros. Pero necesitamos algunos datos iniciales, por ejemplo, dónde estará, dónde se va a desarrollar el proyecto, vamos a decir en la ciudad de Lima, ¿no? Y vamos a hablar del perfil del suelo, ¿no? El perfil del suelo que usualmente nos lo da el estudio de mecánica de suelos. ¿Y qué tipo de edificación es? Vamos a decir que es una vivienda. Con estos datos vamos a construir nuestro espectro eh, en función de esta expresión, ¿no? El primer parámetro es la variable z, que es el factor de zona, que lo podemos encontrar en el artículo 10. ¿Ya? La zonificación, prácticamente el Perú se ha dividido en 4 zonas, y dependiendo dónde está ubicado mi proyecto, yo tengo que seleccionar una de ellas. Y para cada una de ellas se le ha designado este factor de Z. Lo puedes hacer directamente visualizando este mapa o dirigiéndote pues en este caso al anexo 2, donde tienes pues todos los departamentos, todas las provincias y distritos, y para lo cual se ha determinado su zona sísmica. Como hemos dicho que nosotros nos encontramos con nuestro proyecto simulado es en Lima, entonces le corresponde pues toda la zona 4 y le corresponde el factor de zona Z 045. Entonces vamos a colocar acá Z va a ser igual a 0,45. Ya tenemos nuestro primer parámetro para poder construir nuestro espectro de diseño. El segundo parámetro es el factor de uso, que lo vamos a encontrar en el artículo 19. Se ha dividido a las edificaciones en 3 categorías, ¿no? En edificaciones esenciales o categoría A, edificaciones importantes o la categoría B, o edificaciones comunes, la categoría C. Si tú visualizas, prácticamente se ha designado un tipo de edificación para cada una de estas categorías, ¿no? Viviendas, oficinas, hoteles, están dentro de las edificaciones comunes o categoría C. Dentro de la categoría B puedes encontrar pues a los coliseos, los estadios, centros comerciales, y dentro de la categoría A, que está dividido en dos, A-1,
que hablamos de los establecimientos del sector salud del segundo y tercer nivel, o el ASU2, donde tenemos pues los aeropuertos, locales municipales, estaciones de bombero, etcétera. Lo que tenemos que saber es que para cada una de estas categorías se ha designado un factor de uso. ¿Ya? Como hemos dicho que nuestro ejercicio es una vivienda, por lo tanto estamos en edificaciones comunes y corresponde un factor de uso de 1. Vamos a poner acá el factor de uso de 1. Ya tenemos. Después necesitamos el factor de suelo, en este caso S. Y lo que tenemos que tener presente es que esto se ha tenido un cambio con respecto a la versión anterior de la norma de 030. Tenemos distintos perfiles de suelo. En realidad tenemos 5, ¿no? Tenemos el S0, que es roca, el S1, que es un suelo rígido, el S2, que es un suelo eh, rígido, el S3, que es un suelo intermedio, el S4, que es un suelo blando, y el S5, que es un suelo excepcional, ¿no? Que es distinto a los anteriores, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tipos de suelo, ¿ya? Para los cuales, ¿quién lo va a determinar? Es el especialista o el PR, ¿no? El profesional responsable del estudio de mecánica de suelos, es el que va a determinar cuál es el perfil del suelo. Vamos a decir que nuestro suelo pues es un S3, ¿no? Es un suelo intermedio. Entonces vamos a poner acá nuestro perfil de suelo es un S3 y con esa información, que es un suelo intermedio y la zona, yo voy a poder encontrar el factor de suelo, ¿no? Pero nos estamos encontrando en este momento que no hay un valor, sino hay un parámetro que me dice que el factor de suelo va a variar de 1.10 a 1.20, que va a estar en función, eh, por acá, de este PHUE, ¿no? Que va a estar en función de esta velocidad, en todo caso, de corte, ¿no? Ese es el término. Pero también vamos a leer ahí, en la parte inferior, acá no dice que hay un asterisco, no dice que los valores de su P, de su L, factor de S, ¿no? Y se deben definirse interpolando linealmente entre los extremos del intervalo en función de las velocidades de onda, esta velocidad de onda de corte. En caso no se disponga de información relativa a las velocidades de onda de corte, se debe considerar el mayor valor del intervalo. Para el caso de un eh, S sub S me dice que T sub P sería 0,6, T sub L sería 2, ¿no? Y en el caso de un S sub 2 sería T sub P 0,9 y T sub L 1.6. Para en suelos S3. En este caso, vamos a tomar en consideración ese valor. Vamos a decir pues que el factor de suelo que corresponde para este ejercicio es 1.20. Es 1.20. Ya tenemos ahí 1.20. ¿Qué nos está faltando? Es el R, ¿no? Vamos a decir que el R para esa dirección. Vamos a ver acá del etapa. Por ejemplo, vamos a abrir este proyecto. Que dice que es una oficina, lo cual encaja dentro de las categorías comunes. Vamos a decir pues que en este sentido el sistema es dual, porque vemos placas y pórticos, y en este sentido también vamos a decir que es dual en ambos sentidos. Por lo tanto, si yo me dirijo a la norma 030, a la tabla 10, me dice que para un sistema dual, ¿ya?
el R que corresponde es 7. ¿Ya? 7. Entonces vamos a ver acá un R es con 7. R en R sub también 7. Y de ahí tenemos que encontrar, nos faltaría acá el valor de C. Este valor de C es este coeficiente, ya es este coeficiente, ¿dónde está? ¿Dónde C? Ponemos por acá. Acá está, ¿no? El factor de amplificación sísmica en el artículo 18, lo tenemos ahí. Y con este cuadro es el que vamos nosotros a calcular. Ya vamos a calcular el factor de amplificación sísmica, valor de T. Ya está. Entonces tenemos de esa manera. Nos faltaría acá la gravedad. La gravedad es 9.81. 9.81. Y vamos a calcular acá. Voy a asumir un periodo, vamos a poner acá un periodo que varía de 0 segundos. Vamos a colocarle hasta unos 3 segundos. Por ejemplo, acá estamos en 4. Ya está. Entonces ahí estamos asumiendo un periodo. Vamos a colocar acá. De ahí nos está faltando dos parámetros, el parámetro T sub P y el parámetro T sub L, que es un periodo corto y un periodo largo, que también lo encontramos en la tabla 5, y para un suelo S3, que es lo que habíamos asumido, le corresponde el mayor valor, ¿no? En este caso sería para suelos S3, sería 0.9 y 1.6, ¿no? Tal cual lo menciona, pues, en esa aclaración, ¿no? En esta aclaración, 0.9 y 1.6. Y 1.6 el bonus. Listo. Ya está. Vamos a expandir un poco. Vamos a colocar acá el factor de C en función de estas condiciones, ¿no? Hay 4 condiciones, ¿no? Nos dice que el primer valor de C va a variar con esta expresión, cuando el periodo sea menor al 20% de T sub P, ¿no? Al 20% de T sub P. Entonces vamos a colocar ahí una fórmula que me permita, pues, en todo caso, calcularlo, ¿no? Vamos a agrandarlo un poco. Lo que hay. Por ejemplo, yo voy a decir una condicional si el periodo, en este caso, este periodo es menor al 20%, o sea, 0.20 de T sub P. En este caso es este sub P. Vamos a ponerle ahí este signo de dólar para que no se mueva esa celda. Y me menciona, pues, según Excel acá, que es coma. Vamos a abrir paréntesis y es toda esta solución. Sería 1 más 7.5. Vamos a ponerle acá, vamos a ponerle 1 más 7.5 por
volvemos a abrir paréntesis y decimos que el periodo entre eso. Y vamos a ponerle acá de nuevo el signo de dólar para que no se modifique. Ya estaría. Entonces ya con esto tenemos el primer parámetro que se va a aplicar esta expresión 1 más 7.5 multiplicado por el periodo entre T sub P, siempre y cuando el periodo sea menor a 0.2 de T sub P, ¿no? El 20% de T sub P. Vamos a poner el símbolo de coma y vamos a volver a colocar una condicional y decimos por segunda ocasión, cuando el periodo sea menor, volvemos a poner si el periodo es menor o igual a T sub P. Sería acá, ¿no? A T sub P. Ahí está. Y volvemos a colocar, acá me estoy poniendo, que sería este periodo sea igual a T sub P. Vamos a colocar ahí el signo de dólar. Ya está. ¿Qué pasa cuando se cumple esta condición? ¿Qué pasa cuando se está cumpliendo esta condición? C es igual a 0.5. Lo vamos a colocar acá. Sería 2.5. Ya estamos. Volvemos a colocar una coma y nos vamos por esta tercera condición. Y decimos de nuevo una condicional. Y listo, sí. El periodo, en este caso, este periodo, esta celda, es menor a T sub L. El suelo está por acá. Listo. Si esto ocurre, decimos que el valor es 2.5 por el T sub P entre el periodo. Vamos a ponerle el signo de dólar acá. Ya está. Entonces ahí tenemos toda esta expresión. Estamos colocándolo acá, ¿no? O sea, cuando este periodo de esta celda sea menor a T sub L, la expresión que le corresponde es 2,5 por el T sub P entre el periodo. Y si eso ya no ocurre, vamos a ponerle ahí coma, será pues la otra expresión, ¿no? La última expresión, 2,5 por, abrimos paréntesis, volvemos a abrir paréntesis, decimos T sub P por T sub L, cerramos, entre, y decimos pues el periodo al cuadrado, ¿ya? El periodo al cuadrado. Pero vamos a colocar acá el signo de dólar para que no se modifiquen estas celdas. En realidad la única celda que tiene que modificarse o tiene que ir variando es esta celda de acá. ¿Ya? Esta celda de acá. Listo, a ver, vamos a ver si ahí nos está faltando algún valor. Y nos dice, a ver si esto es falso. Acá nos está faltando una coma. No, está bien. A ver, nos está faltando. Ahí. Todavía nos está faltando una expresión. Si 0,2, acá está la expresión, el otro valor. Si cerramos paréntesis.
ya debería. Bien, ahí está la expresión, considerando pues todas estas condiciones del valor de serie, amplificación sísmica en función del periodo. Vamos a darle enter. Vamos a expandir que se aplique para todas estas celdas. Ya tenemos ahí, ¿no? Y a ver, vamos a construir, vamos a seleccionar estos dos valores. Vamos a ponerle insertar una expresión. A ver, vamos a ver cuál se acomoda más. Vamos a seleccionar estos datos para construir la gráfica. Nos vamos a insertar gráfico de dispersión. A ver, este se acomoda un poco más. Y ahí ya tendríamos nuestro espectro, ¿no? Nuestro espectro. Pero lo que nosotros vamos a construir es el espectro de diseño. Vamos a colocar acá, nos faltaría Z por U, bueno, por C, por S, entre R, ¿no? Entonces acá vamos a decir Z por U, por S, por la gravedad, por C, y entre, en este caso, R, ¿no? Para que todos estos valores no se muevan, vamos a ponerle el signo de dólar, a excepción del valor de C, pues. C es de la celda de 25. Y este es el valor que vamos a llevar. En este caso, para cómo sería el espectro, seleccionamos este lado, seleccionamos este otro lado y nos vamos a insertar gráficos y acá tendríamos, ¿no? Está faltando por 9.81, ¿no? Que sería la gravedad. Al revés, este era acá. Y acá solo sería este valor de C. Listo. ¿Cómo llevamos esto al programa ETAP? Seleccionamos todo este lado. Podemos hacer otra celda. Seleccionamos todo este lado. Y acá seleccionamos este otro lado. Todavía está en 2,04 segundos. Hasta acá, ¿no? Eliminamos y estos parámetros vamos a poner ahí para etapa. Copiamos estos dos. Vamos a colocarlo en el escritorio. Vamos a poner ahí nuevo. Una hoja, vamos a ponerlo espectro en X. Vamos a pegar todos esos parámetros, le ponemos guardar. Nos dirigimos pues al ETAP, la pestaña definir, funciones, espectro de respuesta.
Vamos a seleccionar la opción desde archivo. Vamos a añadir una nueva función. Acá hay que fijarse que esté seleccionada la opción periodo y valores. Y acá en la opción del botón de buscar, vamos a ubicar el archivo de texto. Ahí está. Le damos a abrir. Nos apareció que es un error. A ver, vamos a ver por qué. El archivo no está encontrado. A ver, cerramos. Vamos a ver. Hemos copiado varios parámetros. Solamente debimos haber copiado los primeros 4 segundos del periodo. Pues por eso el programa lo ha detectado, ¿no? Eliminamos, vamos a copiar, el problema control C, borramos, no tiene problemas, ahora sí, guardamos, definimos al programa, debemos definir espectro de respuesta, desde archivo, from file, está acá la opción de periodos y valores. Ahora sí, ahí está nuestro espectro. Y colocamos acá este botón que dice convertir para el programa espectro en X. Yo suelo colocarle Z por U, por C por S, por 9.81 entre R, en este caso R sub X, ¿no? Y ya cuando ustedes generen su análisis, su caso de carga dinámico, van a tener que entrar acá, a dinámico en X, y acá van a tener que seleccionar pues ese espectro, ¿no? En este caso, ese espectro que está Z por U por C por S por 9.81, para que puedan definir pues su análisis dinámico conforme, en este caso, el artículo 39, ¿no? El artículo 39 lo menciona, ¿no? Acá, bueno, a partir del 39, que habla pues del análisis dinámico modal espectral. Bien, con eso espero haberlos ayudado. Bueno, se va a compartir este pequeño gráfico, este Excel, para que ustedes lo tengan y puedan con él desarrollar pues sus proyectos, ¿no? Acá he copiado la fórmula, lo he sacado de esta opción, lo he pegado acá para que ustedes lo puedan revisar también, para que puedan darle una revisada y puedan verificar si todo está de manera correcta. Bien, eso es todo de mi parte. Cualquier cosa estamos coordinando a través de la página de QuizApp. Cualquier consulta en los mensajes. Gracias.